El arte de remodelar tu vida. El tema de hoy es muy importante. Debes procurar recordar y poner en práctica todo cuanto escuches esta mañana. Es muy fácil recibir una inspiración momentánea y olvidar luego la mayoría de lo que se ha escuchado. Por este motivo, con frecuencia utilizo la repetición, pues a fin de penetrar el rígido núcleo de la conciencia humana, las verdades deben repetirse una y otra vez. Gracias a esa reiteración, se convierten poco a poco en parte habitual de nuestros pensamientos. Es muy diferente escuchar una conferencia que aplicar las verdades expresadas en ella. Todo cuanto mi gurú, Swami Sri Yukteswar, me enseñó, lo puse en práctica. Como resultado de su entrenamiento, siempre me he mantenido fiel a mis prioridades espirituales. Jamás olvido estos 3 compromisos: meditar por la mañana y por la noche, practicar mis ejercicios y servir a los demás. Los cumplo sin falta. Respecto a los otros asuntos de menor importancia, me las ingenio de alguna forma para resolverlos. Al vivir en la conciencia de Dios, compruebo que muchas cosas que alguna vez parecieron imprescindibles se han transformado en innecesarias. Anoche sentí que no necesitaba dormir porque mi percepción de Dios era muy intensa. De vez en cuando veía mi cuerpo dormido, pero ese sueño samadhi subconsciente, Nidra Samadhi Shiti, pronto se desvaneció y tanto mi mente como mi cuerpo se colmaron solo con la conciencia de Dios. Lo que te estoy exponiendo proviene de mi experiencia directa y algún día formará parte de tu propia percepción divina. Por la gracia del Señor, a quien siento en mi interior, me es posible transmitir la luz de Dios que hay en mí a aquellos que se encuentran en armonía conmigo. No es a mí a quien elogio, sino a aquel que mora en mí. Así como un hombre acaudalado puede repartir su fortuna entre sus hijos más dignos, de igual modo es posible que la persona que posee riquezas espirituales las entregue a aquellos discípulos que siguen su ejemplo. Esto ocurre con todos los grandes maestros. Existen muchos casos de esta transmisión de la conciencia espiritual, tales como el manto de Elías que cayó sobre Eliseo y el Espíritu Santo que Cristo hizo descender sobre los 11 discípulos fieles de entre sus 12 discípulos cercanos. Hay muchas personas que eligen el camino espiritual, pero solo aquellas que permanecen fieles hasta el fin entran al reino de los cielos. Los auténticos devotos, los que comprenden que los sombríos caminos de este mundo conducen inexorablemente a la desilusión, buscan sin cesar a Dios y jamás dudan de Él, independientemente de que Él responda o no. El devoto ora en su interior: Señor, tú sabes que voy en pos de ti, así que no me importa cuándo me respondas. A pesar de no ser merecedor de tu respuesta, no puedes rechazarme cuando llegue el momento oportuno. Tan pronto como Dios se convenza de que eres sincero y de que nada podrá apartarte de Él, te concederá la definitiva unión divina por medio de tu gurú, quien te transmitirá la luz de Dios que fluye a través de Él. Posiblemente creyeras que jamás conocerías semejante bendición. Esa experiencia suprema es la que recibí de mi gurú. El contacto con él me dio lo que yo no podía lograr mediante el solo poder y esfuerzo de mis meditaciones. Al comienzo de este nuevo año, toma firmes resoluciones espirituales. Yo mismo he adoptado algunas y ruego con todo mi corazón
que con la bendición del Padre y de Gurudeva pueda consumarlas. Estamos hechos del molde de la conciencia. La vida entera fue extraída de la fuente única del río de la conciencia. Por consiguiente, tu conciencia individualizada constituye el fundamento mismo de tu vida. Todos tus pensamientos y acciones son burbujas y gotas del río de la conciencia. El cuerpo, aparentemente sólido, es en realidad una masa de corrientes electromagnéticas. Sus electrones y protones son formas condensadas a partir de los pensamientos proyectados por Dios. A estos pensamientos creadores y relativos, tanto de naturaleza positiva como negativa, los denominamos ideatrones. Toda la creación se deriva de estos ideatrones, es decir, de la conciencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre blanco y negro? Se trata simplemente de dos pensamientos contrastantes, cada uno congelado dentro de su concepto particular. Eso es todo. Por ejemplo, los caballos negros y los caballos blancos que se presentan en un sueño no son más que cristalizaciones diferentes, relatividades que pertenecen a la corriente de pensamientos de quien sueña. Así pues, en último término, todas las cosas están hechas de conciencia pura y su apariencia finita no es sino el resultado de la relatividad de la conciencia. Por lo tanto, si deseas transformar algún aspecto tuyo, debes cambiar el proceso mental que causa la materialización de la conciencia en diferentes formas de materia y acciones. Ese es el modo, el único modo de remodelar tu vida. Si doy una orden a mi mente, ésta reaccionará o se comportará de inmediato en consonancia con esa orden. La mayoría de la gente que decide dejar de fumar o de comer demasiados dulces continuará haciéndolo a pesar de sus buenos propósitos. Tales personas no cambian porque sus mentes, cual papel secante, han absorbido hábitos de pensar en cierta forma. El hábito implica que la mente cree que no puede librarse de un determinado pensamiento. Los hábitos son, en verdad, tenaces. Una vez que realizas una acción, ésta produce un efecto o huella en tu conciencia y como resultado de ese influjo probablemente repitas dicha acción. Después de varias repeticiones, esa tendencia se fortalece tanto que la acción se convierte en hábito. En algunas personas, un solo acto basta para formar el hábito respectivo, debido a una predisposición latente que proviene de vidas pasadas. Tal vez la mente te diga que no puedes liberarte de un determinado hábito. Sin embargo, los hábitos no son más que repeticiones de tus propios pensamientos y tú posees la capacidad de cambiar estos últimos. Puede comprenderse la naturaleza del hábito mediante la siguiente analogía. Es posible modelar la arcilla hasta convertirla en un jarrón, y mientras la arcilla aún se encuentre fresca, será fácil cambiar la apariencia de ese jarrón una y otra vez. Pero cuando se ha cocido en el horno, su forma se vuelve permanente. La conciencia opera bajo el mismo principio. Tus pensamientos están moldeando tus acciones. Tus convicciones mentales, alimentadas por la repetición de esas acciones, son el fuego que solidifica los pensamientos hasta transformarlos en hábitos permanentes. ¿Por qué los rostros de todos nosotros son diferentes? Porque nuestras mentes son diferentes. Tus pautas de pensamiento habituales no solo han moldeado tu mente, sino también tu cuerpo.
Tal vez habrás observado que algunas personas delgadas pueden comer 5 veces al día y sin embargo jamás ganan peso. Si algunas personas gruesas comen muy poco y a pesar de ello engordan, y algunas personas gruesas comen muy poco y a pesar de ello engordan. ¿Por qué? Las primeras, en algún momento de una vida pasada, fijaron en su conciencia el pensamiento de que eran delgadas, y a esta vida trajeron ese pensamiento y tendencia con ellas. Hagan lo que hagan, jamás suben de peso. Lo mismo sucede con las personas obesas. En vidas pasadas abandonaron este mundo con la conciencia de ser gordas y trajeron la simiente de ese pensamiento a su existencia presente. Toda la fisiología del cuerpo responde a las semillas de esas tendencias kármicas. Si deseas modificar tu constitución, debes afirmar: ¿soy yo quien piensa que estoy delgado o gordo o enfermizo? Ahora deseo ser robusto o lo que tú desees. Si te libras del pensamiento que te obliga a ser distinto de aquello que deseas ser, comprobarás que tu cuerpo cambia. Puedo mantener mi peso o de igual manera adelgazar a voluntad. En mi juventud tenía el problema de ser demasiado delgado. Mi maestro, Swami Sri Yukteswarji, sanó mi forma de pensar y por ello, desde entonces, he preferido tener una complexión robusta. La mayoría de las personas son antigüedades psicológicas. Jamás cambian y año tras año continúan siempre igual. Todas tienen idiosincrasias autolimitativas, pero éstas no fueron colocadas en tu naturaleza por Dios, sino creadas por ti mismo. Debes cambiar esas idiosincrasias, teniendo presente que tales hábitos peculiares de tu naturaleza no son más que manifestaciones de tus propios pensamientos. Si consideras que tu carácter no es como debería ser, recuerda que fuiste tú mismo y no otra persona quien lo modeló. Indudablemente, recibió influencias externas, pero la aceptación interna constituye el factor determinante. Si todos afirman que Juan es un mal chico y Juan acepta ese juicio, posiblemente no hará el esfuerzo de mejorar, sino que adoptará ese pensamiento negativo. Pero si se niega a aceptarlo, él podrá ser diferente. Nunca se debe perder la esperanza de mejorar. Una persona es vieja solo cuando rehúsa esforzarse por cambiar. Ese estancamiento es la única vejez que yo reconozco. Cuando alguien dice una y otra vez: no puedo cambiar, esa es mi manera de ser, no me resta más que decirle: muy bien, continúe de esa manera ya que ha decidido ser así. Trata de ser más flexible, como un niño. Sin embargo, incluso algunos niños se hallan envejecidos desde temprana edad porque carecen del debido entrenamiento y no se les ha proporcionado el incentivo adecuado para cambiar las tendencias de vidas pasadas. Su arcilla mental ya fue cocida en el horno y crecen con las mismas inclinaciones que tenían en la infancia. Por otro lado, existen ancianos con quienes he hablado tan solo una vez y que han logrado transformar y mejorar sus vidas. Dios no hace distinciones de edad porque el alma es eternamente joven. Quienes están siempre dispuestos a perfeccionarse y a expandirse son como niños receptivos. Quienes crecen en entendimiento se vuelven inocentes como un niño. Así son los grandes maestros. Tener la inocencia de un niño no significa ser endeble. No temo a nada en el mundo. Nadie puede intimidarme.
Vivo para Dios y la verdad y amo a todos. Si alguien me malinterpreta, trato de tender un puente de comprensión. Pero si no puedo hacer que esa persona cambie, tampoco me afecta su conducta errónea. Si una persona poco comprensiva ha decidido estar en tu contra, ¿por qué deberías cambiar tú a fin de complacerla o calmarla? Mantente firme en tus principios cuando te halles en lo cierto y permanece siempre dispuesto a reformarte si estás errado. Si has moldeado la arcilla hasta obtener un jarrón y lo has cocido y ahora deseas convertir ese objeto en una bandeja, no te será posible hacerlo. Pero puedes pulverizar el jarrón y mezclar el polvo con arcilla húmeda y moldearlo en forma de bandeja. De igual modo, cuando un mal hábito se ha fijado en tu mente y deseas cambiarlo, deberás hacer uso de una voluntad poderosa para pulverizar ese hábito y combinarlo con nuevas y dúctiles acciones buenas que puedan remodelarse hasta lograr la imagen deseada. Voluntad poderosa significa firme convicción. En el momento en que te digas completamente en serio, no soy presa de este hábito, el hábito desaparecerá. Escudriña en tu interior y determina tus principales características. A algunas personas les agrada escribir o componer música o bailar. Otras disfrutan con las finanzas y la economía, y así sucesivamente. Por desgracia, algunas adoran las habladurías y a otras les encanta reñir. No trates de cambiar lo bueno que hay en ti. Sin embargo, debes librarte de las acciones que efectúas contra tu voluntad y que, después de realizarlas, te hacen infeliz. ¿Cómo lograrlo? Afirma con convicción antes de dormir y al despertar por la mañana: puedo cambiar. Tengo la voluntad de cambiar. Voy a cambiar. Mantente fiel a ese pensamiento durante todo el día y llévalo contigo hasta los dominios subconscientes del sueño y el reino supraconsciente de la meditación. Supongamos que tu problema es que te enojas a menudo y luego lamentas haber perdido la paciencia. Cada noche y cada mañana toma la decisión de evitar el enojo y luego vigílate cuidadosamente. El primer día tal vez sea difícil cumplir lo que te has propuesto, pero el segundo será un poco más fácil. El tercero será aún más sencillo. Después de algunos días verás que la victoria es posible. Si perseveras en tus esfuerzos, al cabo de un año serás otra persona. Cuando yo era niño, las injusticias solían encolerizarme. Un día comprendí cuán absurda resultaba mi actitud. Yo no podía cambiar el mundo en un minuto mediante un despliegue de ira. Elevando mis manos prometí solemnemente: nunca más volveré a enfadarme. Desde entonces jamás he albergado ira en mi interior, a pesar de que exteriormente pueda mostrarme airado si es necesario. Cuando llegué a Estados Unidos, hace 20 años, me di cuenta de que todos bebían café, así que lo probé por primera vez y poco a poco llegó a gustarme. Para que no se convirtiera en hábito, adopté la regla de que nunca lo bebería solo por deseo personal. Pero aún así, recibía tantas invitaciones que advertí que tomaba café con mucha frecuencia. Un día, mientras comía solo en un restaurante, sentí que extrañaba el café. Pensé: con que me atrapaste. Muy bien. Adiós, hábito de tomar café. Fue el final del hábito.
En los últimos 20 años no volví a probarlo. Precisamente anoche unos amigos me sirvieron café. Me supo bien, pero jamás me tentará de nuevo. Debes ser libre. No permitas que te esclavicen los hábitos o el deseo de complacer a la sociedad o cualquier otra cosa. Libertad significa ser capaz de hacer no lo que deseas, sino lo que debes, para lograr tu máxima felicidad. Por ejemplo, el individuo temperamental, adicto a sus emociones, le encanta intimidar y aterrorizar a los demás. Yo le digo, continúa así, si te empeñas, pero recuerda que solo tú deberás pagar por esa mala conducta, nadie más. Cada acción errónea que llevamos a cabo se vuelve en contra de nuestro propio bienestar y no produce la paz y felicidad esperadas. A veces parece difícil ser bueno, mientras que es fácil ser malo. Y pensamos que renunciar a las cosas incorrectas es privarse de algo. Pero yo te digo que, en realidad, de nada te privas excepto del dolor. No seas como el niño travieso que desea hacer precisamente lo que se le prohíbe. Todo aquello contra lo cual nos han prevenido los grandes maestros se asemeja a la miel envenenada. Yo te digo, no la pruebes. Tú podrías arguir, pero es dulce. Sin embargo, mi razonamiento es que una vez que pruebes su dulzura, ella te destruirá, pues el mal fue hecho dulce para engañarte. Tienes que usar el discernimiento para distinguir entre la miel envenenada y lo que más te beneficiará. Evita todo lo que acabará por hacerte daño y opta por lo que te aportará libertad y dicha. En el presente año nuevo, cambia tu conciencia. Observa una conducta apropiada y cultiva buenos hábitos que te conduzcan a la libertad. Cuando puedas decir, yo no me entrego a los malos hábitos porque se oponen a mi bienestar y elijo la bondad por mi propio libre albedrío. Eso será libertad y es lo que deseo para ti. Remodelar tu conciencia significa ejercitar el libre albedrío guiándote por el discernimiento e impulsándote con la fuerza de voluntad. El discernimiento se asemeja a una aguda capacidad visual y la voluntad es como el poder de locomoción. Sin voluntad, tal vez sepas por medio del discernimiento que es lo correcto. Sin embargo, nada harás para llevarlo a cabo. Lo que te conduce a la meta es la acción guiada por el conocimiento verdadero. Así pues, tanto la voluntad como el discernimiento son necesarios. Es fácil desarrollar la fuerza de voluntad. Primeramente intenta lograr metas pequeñas. Poco a poco te librarás de las tendencias que creías no poder superar. Observa tu conciencia. Desarrolla el hábito de examinarte, de observar y analizar tus pensamientos y tu conducta. Cuando existan signos reveladores de hábitos o inclinaciones indeseables, será el momento de discernir y oponerte a estos con la fuerza de voluntad. La primera vez que sucumbiste a la tentación, no esperabas verte forzado a repetir ese acto. Sin embargo, después de ceder varias veces, el hábito se apoderó de ti y finalmente sentiste que no podías librarte de él. Pero puedes hacerlo si usas el discernimiento y la fuerza de voluntad que Dios te concedió. Los hábitos solo son pensamientos grabados profundamente en el cerebro. La aguja de la mente reproduce esos discos de hábitos una y otra vez.
Incluso los procesos químicos del cuerpo responden a tal reiteración, como sucede en el caso de las adicciones. Por medio del uso de la mente y la voluntad, se pueden modificar esas tendencias, mas no intentes cambios drásticos de inmediato. Experimenta primero con pequeñas metas a fin de entrenar tu inherente poder de mando. Sé que muchos de los presentes se liberarán de sus malos hábitos al seguir mis sugerencias. Comienza el año nuevo con la determinación de enfrentar a tus malos hábitos y vencerlos. Sujeta al toro por los cuernos, por así decirlo, y domínalo. Los malos hábitos son la influencia satánica que ha mantenido a Dios fuera de tu vida. Podemos comparar los buenos hábitos con las buenas personas. Cuando miran por la ventana de tu mente, advierten que no pueden penetrar en tu vida porque los asientos de tu conciencia están ocupados por los malos hábitos. Desaloja a los ocupantes indeseables y permite la entrada a los virtuosos. No necesitas la ayuda de nada ni de nadie para transformarte. Tan solo tienes que modificar tu conciencia. Simplemente todo cuanto debes hacer es desechar los pensamientos que deseas eliminar, reemplazándolos por pensamientos constructivos. Esta es la llave que te abrirá las puertas del cielo y la tienes en tus manos. Las personas que se comportan de la misma manera, día tras día, son las que se niegan a reformar sus pensamientos. Eso es todo. Hay un proverbio que dice: una mujer que haya sido convencida en contra de su voluntad continuará aferrada a su opinión previa. Pero, ¿por qué atribuir esta conducta solo a las mujeres? Los hombres se comportan igual. Todos deben aprender a eliminar los pensamientos equivocados mediante el uso del incisivo escalpelo de la sabiduría. El pensamiento es una proyección de la omnipotente luz y voluntad de Dios. Si decides que debes cambiar, puedes usar el poder de la mente para transformarte. Somos lo que pensamos ser. La tendencia habitual de nuestros pensamientos determina nuestros talentos y habilidades, así como también nuestra personalidad. Por ejemplo, algunos piensan que son escritores o artistas, hacendosos u holgazanes, y así sucesivamente. ¿Qué ocurriría si quisieras ser distinto de lo que piensas que actualmente eres? Puede que argumentes que otros nacieron con un talento especial del que tú no dispones, pero que desearías tener, lo cual es cierto. Sin embargo, ellos tuvieron que formar el hábito de esa habilidad alguna vez, ya sea en su vida presente o en una vida anterior. Así pues, no importa lo que desees ser, comienza desde ahora a cultivar el hábito de serlo. Puedes implantar de inmediato en tu conciencia cualquier tendencia, siempre y cuando imprimas en tu mente un potente pensamiento. Entonces tus acciones y todo tu ser obedecerán ese pensamiento. No te conformes con una mentalidad unidireccional. Debes ser capaz de triunfar en cualquier profesión o hacer todo aquello hacia lo cual dirijas tu mente. Cada vez que los demás me decían que no podría llevar un determinado proyecto, yo tomaba la decisión de que sí podría hacerlo y lo realizaba. Pocas demostraciones del poder de la mente son tan impresionantes como el poder del pensamiento para sanar o enfermar el cuerpo. Mi gurú me relató que en cierta ocasión él había perdido mucho peso como resultado de una grave enfermedad. Durante la convalecencia visitó a su gurú Lahiri Mahasaya.
El Yogavatar le preguntó acerca de su salud. Sri Yukteswar explicó la causa de su delicado estado. Veo que aceptaste enfermarte, dijo la Giri Mahasaya, y ahora piensas que estás delgado. Pero estoy seguro de que te sentirás mejor mañana. A la mañana siguiente, Gurudeva se dirigió lleno de regocijo a la Giri Mahasaya y exclamó: Señor, gracias a sus bendiciones, hoy me siento mucho mejor. Tu enfermedad fue en verdad muy grave y aún estás débil, respondió la Giri Mahasaya. ¿Quién puede decir cómo te sentirás mañana? Al día siguiente, Sri Yukteswar se encontraba totalmente debilitado de nuevo. Se lamentó ante su gurú. Señor, nuevamente estoy enfermo. Apenas pude arrastrarme para venir a verle. Así que una vez más te has indispuesto tú mismo, replicó la Giri Mahasaya. Luego de unos días de alternar entre la buena y la mala salud, los cuales seguían exactamente las expectativas de los pensamientos de Sri Yukteswarji, influidos por las sugerencias de la Giri Mahasaya, mi gurú comprendió la poderosa lección que la Giri Mahasaya había intentado enseñarle. ¿Qué es esto?, le dijo el Yogavatar. Un día me dices estoy bien y al día siguiente afirmas estoy enfermo. No es que yo haya estado sanándote o enfermándote. Son tus propios pensamientos los que te han hecho sentir débil o fuerte de manera alternante. Entonces, interrogó mi maestro, si pienso que estoy bien y que he recuperado mi peso anterior, ¿así sucederá? Así es, respondió la Giri Mahasaya. Guruji señaló: en este preciso momento sentí que mi fuerza y mi peso retornaban. Cuando esa noche llegué a casa de mi madre, se sorprendió al ver que había cambiado mi estado de salud y pensó que tenía yo hidropesia y que me estaba hinchando. Muchos de mis amigos quedaron tan asombrados por mi repentina recuperación que se convirtieron en discípulos de la Giri Mahasaya. Estas demostraciones fenoménicas son posibles para quienes poseen el poder de percibir que todo se reduce a pensamientos. Si todavía no has alcanzado ese estado de conciencia, es preciso que te mantengas firme en la aplicación de la voluntad y las afirmaciones positivas hasta lograr que el poder del pensamiento trabaje para ti. El pensamiento constituye el origen de toda la creación. El pensamiento lo creó todo. Si te adhieres a esta verdad con voluntad inquebrantable, serás capaz de materializar cualquier pensamiento. Nada hay que pueda refutarla. Fue mediante este tipo de poderoso pensamiento como Cristo reconstruyó su cuerpo crucificado y se refería a esa verdad cuando expresó: por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, quered que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Una vez que hayas dicho lo lograré, jamás desistas. Si afirmas nunca me resfriaré y a la mañana siguiente amaneces con un terrible resfriado y te desanimas, estás permitiendo que tu voluntad siga débil. No debes descorazonarte si sucede algo contrario a lo que has afirmado. Continúa creyendo con la certeza de que se cumplirá. Cuando dices lo lograré, pero en el fondo piensas no puedo, neutralizas el poder del pensamiento y mutilas tu voluntad. Si ésta se ha debilitado después de luchar contra la enfermedad y a causa de otros reveses, tienes que aceptar la ayuda de tu voluntad de alguna otra persona para que te fortalezca mediante sus plegarias y afirmaciones positivas realizadas en tu nombre.
Pero también debes hacer tu parte para transformar tu conciencia. Ese es mi consejo. Desarrolla la fuerza de voluntad. Piensa en forma positiva y comprobarás que el cuerpo, la mente y el alma laboran para modelar todo en tu vida de acuerdo con tu voluntad. Puesto que el agente más poderoso en tu vida es el pensamiento, siempre que sepas cómo desarrollarlo y utilizarlo, jamás permitas que su poder se diluya al relacionarte con personas negativas o cuya mente sea débil, a menos que poseas una mente muy fuerte y puedas, en cambio, fortalecerlas. Los fracasados deben relacionarse con personas exitosas. Los débiles tienen que buscar la compañía de los más fuertes. Las personas que carecen de autocontrol han de asociarse con las que son disciplinadas. Quien es presa de la gula, por ejemplo, debe comer con quienes ejercen el autocontrol. Al tener tal ejemplo delante, comenzarán a razonar. Yo también puedo controlar mi apetito. Así como a través del poder del pensamiento puedes transformarte en aquello que desees, de igual modo serás capaz de cambiar tu conciencia mortal en la de un ser divino, lo cual es todavía más importante. El hombre mortal es el que piensa, esta es la manera en que vivo y seré de esta forma hasta que me muera. Pero el hombre divino afirma, soñé que era mortal, pero ahora estoy despierto y sé que soy hijo de Dios, hecho a imagen del Padre. Aunque se requiere de tiempo para percibir por completo esta verdad, es posible lograrlo. Si cuando llega el momento de meditar por la noche piensas, es ya muy tarde para meditar, dormiré ahora y meditaré mañana, y te sometes a esa idea, seguirás durmiendo hasta el día que llegues a la tumba. Mientras el mundo se abandona a la droga del sueño, permanece tú despierto en Dios. Y a lo largo de las actividades del día, piensa que es Dios quien trabaja a través de ti. Entrégale la responsabilidad de tus labores. Quien piensa en Dios incesantemente, ¿acaso puede obrar mal? Aun si llegara a errar, Dios sabe que deseaba hacer lo correcto. Entrégale todo a Dios y cambiarás, porque de ese modo el ego humano ya no podrá gobernarte. Sean cuales sean las situaciones que se te presenten, afirma simplemente, Dios sabe lo que hace. Es Él quien me depara este sufrimiento, es Él quien me hace feliz. Con esta actitud, todas las pesadillas de tu vida se convertirán en un bello sueño de Dios. La oscuridad es la ausencia de luz. El engaño o ilusión es oscuridad. La realidad es la luz. Tus ojos de sabiduría están cerrados. Por ello, solo ves la oscuridad y sufres en ese engaño. Transforma tu conciencia. Abre tus ojos y verás en las estrellas la chispa de la luz divina. En cada átomo del espacio contemplarás un destello de la resplandeciente risa de Dios. En cada pensamiento sentirás el océano de su sabiduría. La danza de la vida y la muerte, la prosperidad y el fracaso, carecen de realidad alguna, excepto la de ser sueños de Dios. Experimenta esta verdad y comprobarás que se trata de pensamientos materializados que danzan a tu alrededor y que tú eres el océano del pensamiento. Nada de eso permanece indefinidamente ni puede dañarte. Ahora te pido que cierres los ojos y pienses en un mal hábito del que quieras deshacerte.
Si te concentras conmigo mientras pronuncio estas palabras en el espíritu y crees en ellas, te liberarás de ese hábito. Desecha la idea de que no puedes abandonar el citado hábito, sea cual sea su naturaleza. Estoy enviando un potente pensamiento a tu conciencia para que en este preciso momento puedas librarte de él. Afirma conmigo: estoy libre de ese hábito ahora. Estoy libre. Aférrate a ese pensamiento de libertad y olvida el mal hábito. Muchos de los que hayan seguido estas instrucciones comprobarán que el hábito que deseaban eliminar de su vida jamás volverá. Repite conmigo: remodelaré mi conciencia. En este año nuevo seré una persona nueva. Reformaré mi conciencia una y otra vez hasta que haya expulsado toda la oscuridad de la ignorancia y logre manifestar la resplandeciente luz del Espíritu, a cuya imagen estoy hecho.